Que digan lo que digan, cubano siempre seré. De San Antonio Maicí, siempre te defenderé. Aunque el mundo esté como esté y la calle va a quedar, cubano sigue para adelante, volviendo que nunca fuimos cobardes. Ante todo y como siempre, un saludo a aquellas personas que han decidido escucharnos. Antes de comenzar el desarrollo de nuestro tema, queremos felicitar a las personas que organizaron y asistieron a la bicicletada en contra del bloqueo y por la familia cubana que se efectuó en Florida el pasado domingo. Consideramos que esta idea está en ascenso, así como que en el momento de que se transmitía en directo se encontraban conectadas unas 390 personas. Convocamos a todos los que puedan para que participen en la próxima, que se efectuará el 25 de octubre, y a quien no pueda, que por lo menos trate de conectarse a la hora en directo y a compartir con el objetivo de lograr avanzar este movimiento. Por otro lado, con el permiso de nuestro amigo el Guajiro Citadino, hoy queremos desarrollar un contenido que, aunque lo veníamos valorando hace unos días, fue tema de una directa que desarrolló el lunes pasado, pero no se preocupen que aquí lo vamos a valorar desde otro punto de vista. Como se viene exponiendo en las redes y principalmente por aquellos canales que se agarran de cualquier argumento para difamar contra Cuba, su proceso y su pueblo, existe la tendencia a ejemplificar que Cuba antes de 1959, o sea, antes del triunfo de la revolución, era una nación más próspera. Y créanme, nada más alejado de la realidad. Y para ejemplificar esto, vamos a mostrarles en los casos que estas personas ponen como prueba y que decidimos comentar las particularidades de cada uno, con el objetivo de mostrarles que la información está manipulada para lograr el efecto que ellos han querido obtener. Primero que todo, queremos que entiendan que la razón por la que se exponen estas opiniones están dadas por el interés de demostrar que Cuba era más próspera durante el periodo 1902-1959, cuando estuvo sometida bajo el yugo opresor del imperialismo yanqui. ¿Y esto lo decimos nosotros? No, claro que no. El Nuevo Herald, en el artículo Cuba antes del 59, Prosperidad y frustraciones de una república, publicado el 19 de diciembre del 2008, expuso: la Cuba que propició el triunfo de la revolución de Fidel Castro del 59 era un país moderno y próspero, pero que acumulaba profundas frustraciones políticas en 5 décadas de vida republicana. Cuba y Estados Unidos firmaron un tratado comercial de reciprocidad en 1902 que aseguraba la entrada de azúcar cubano a ese país, en respuesta a lo cual la isla concedía tratamientos preferenciales a productos norteamericanos. Este tratado hizo que Cuba dependiera más de un solo producto y de un mercado todopoderoso. Un proceso de centralización extendió las grandes haciendas azucareras, refrenando el crecimiento de una clase media rural y creando un proletariado agrario de blancos pobres, mulatos y negros desprovistos de tierra. Cuba se convertiría en dependiente de Estados Unidos desde el punto de vista comercial, y la inclusión de la enmienda Platt establecería la supervisión de la potencia sobre el proceso político de la isla. En esta época, los fraudes electorales comenzaron a ser una práctica constante. La política se convirtió en el medio para alcanzar poder y prosperidad. Consideramos que con lo antes expuesto ya pueden haberse hecho una imagen de lo que realmente sucedió en ese periodo. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a las manipulaciones sobre estos temas que se difunden por las redes. Por lo que vamos al desarrollo de los ejemplos principales que se exponen, y disculpen si ampliamos en alguno de ellos, pero es necesario conocer realmente cada caso para poder hacer una idea de lo que se trata. El primer sistema de alumbrado público que tuvo toda Iberoamérica, incluyendo España, se instaló en Cuba. En principio, parte de lo expresado es verídico. Solo que a este cuento le falta algo y además el dato proporcionado no es completamente correcto. El primer acto demostrativo del uso de la electricidad para el alumbrado fue un diseño basado en una máquina de vapor que le comunicaba su energía a un dinamo. Esta máquina fue traída a Cuba por el catalán Tomás José Dalmau en 1877, pero este intento no pudo ser satisfactorio, ya que la máquina de vapor no pudo mantener el generador a plena capacidad. Luego de esto, y después de otros intentos, no es hasta el 3 de marzo de 1889 que se instaura un sistema eléctrico para el servicio público. Este sistema fue instalado en La Habana por la compañía Spanish American, la que utilizó generadores monofásicos que se instalaron en Tallapiedra.
La parte incierta está dada que, según los estudiosos del tema, en 1881 el poblado de Comillas, Cantabria, se convirtió en la primera ciudad española en contar con alumbrado público. ¿No lo creen? Pues observen este fragmento. Timișoara, en Rumania, fue la primera ciudad de la Europa continental en contar con alumbrado público por electricidad. El 12 de noviembre de 1884 instaló 731 lámparas. Comillas, Cantabria, fue la primera localidad española en disponer de luz eléctrica en sus calles en 1881, como atestiguan las crónicas de la época durante el verano regio de Alfonso VII, invitado por el marqués de Comillas y la celebración de un consejo de ministros en la villa. ¿Sabías que el primer tranvía que circuló en América Latina circuló en La Habana? En este caso pasa igual que en el anterior. La esencia es realidad, pero el cuento no es totalmente así. Como se conoce, el antecesor del tranvía fue el ferrocarril, y el primero de este tipo en Cuba fue inaugurado el 19 de noviembre de 1837, y el primer tren oficial partió hacia Bejucal a las 8 de la mañana de ese día. El ferrocarril cubano, primero en Latinoamérica, fue también el primero del mundo dedicado al transporte de azúcar y melaza. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se puso de manifiesto la necesidad de un medio de transporte parecido para otros menesteres, por lo que el 3 de febrero de 1858 comenzó a prestar servicio el primer tranvía en Cuba, el cual se dedicaba al transporte de carga hacia los muelles. Y no es hasta el 4 de septiembre de 1859 que se instaura el servicio de pasajeros, el cual llegaba hasta el Carmelo. Estos tranvías eran del mismo tipo de los que ya funcionaban en Ciudad de México. Por lo tanto, la primera ciudad latinoamericana en utilizar los servicios del tranvía fue Ciudad de México, donde desde el año 1856 se le había entregado al estadounidense George Louis la concesión para la construcción de este en el tramo desde la Plaza de la Constitución hasta la antigua Villa de Tacubaya, inaugurándose el mismo el 1 de enero de 1859, un mes antes del de La Habana. La primera demostración mundial de una industria movida por electricidad fue en La Habana. Aquí, la información que hemos podido recopilar, ya que no existe mucho, brinda una explicación muy escueta de este tema. No obstante, lo que nunca se ha dicho en el discurso de estas personas es que la demostración fue en 1877, como el resto de los casos que hemos visto hasta ahora, no fue en la época republicana. También en 1900, antes que a ningún otro país de América Latina, llegó el primer automóvil a La Habana. Para este caso, vamos a adentrarnos un poco en la historia, para que vean que el dato no es tan así, y lo que vamos a expresar lo tomamos de documentos sobre la historia del automóvil en el mundo. Un día de diciembre de 1898, los habaneros se levantaron ante el andar estrepitoso del primer automóvil que surcaba sus calles, algo parecido a un carruaje, pero con motor de benzina, capaz de recorrer 10 kilómetros por hora. El propietario del Parisienne fue José Muñoz, representante en Cuba de la agencia en Francia que los manufacturaba. Unos meses después se importa por la Guardia de Compañía un segundo vehículo de esa marca, lo que constituyó el primer vehículo para uso comercial, ya que el mismo se utilizó para la entrega de tabacos y cigarros de los almacenes a los distribuidores de la fábrica propiedad de estos. Posteriormente se sucedieron otras compras, pero bajo el principio de que la tenencia de un vehículo de este tipo constituía un elemento de rango social, por lo que no es casual que el segundo vehículo importado para uso personal lo realizara el farmacéutico propietario de casas, edificios y prestamista, Dr. Ernesto Sarrá, en 1899. En 1900 fue importado el tercero y en 1901 otros dos de la marca Locomobile. Estos fueron los primeros que vinieron de Estados Unidos. Estos fueron importados también por un particular, el editor del periódico La Gaceta, Rafael Arazosa. La primera ciudad del mundo en tener telefonía con discado directo sin necesidad de operadora fue La Habana. En este sentido, tampoco es como se dice. Cuba instaló su pizarra automática 30 años después de que fuera patentizado el invento. Y por otro lado, el incremento de mejoras tecnológicas en este aspecto están dadas por la decisión de las compañías norteamericanas de convertir a Cuba en un polígono de prueba, debido a los pocos controles existentes sobre este medio en la isla, el bajo costo de las inversiones y el soporte ya instalado en Cuba desde 1877 y hasta 1898, época anterior a la República. ¿Y cómo demostraremos esto? Vamos necesariamente a conocer un poco de la historia. La primera conversación telefónica en castellano se realiza en La Habana el 2 de noviembre de 1877, donde a nivel de demostración el vicepresidente del cuartel de bomberos del comercio conversó con su esposa que se encontraba a varias cuadras en su casa.
En 1881, el servicio telefónico se instaura en esta ciudad como un suplemento en el centro telegráfico, y la primera central telefónica de la isla comenzó a funcionar en 1882 de manos de una compañía americana. Posteriormente, con la ocupación de Cuba por los Estados Unidos, donde se sentaron las bases para facilitar las inversiones de las empresas norteamericanas en la isla, el 18 de julio de 1909 se le dio el derecho a la ITT para invertir en la Compañía Telefónica Habana y en la Compañía Telefónica Cubana, a través de lo cual se instaló en 1910 uno de los primeros sistemas automáticos por disco del mundo. Ahora bien, la primera idea de central automática se planteó en 1879 en Estados Unidos, no siendo presentada hasta la Exposición de París de 1881. No obstante, el empleo de la primera central automática de la historia ocurrió en noviembre de 1892 en la ciudad de Laporte, Indiana, Estados Unidos. Esta realizaba las marcaciones a partir de interruptores. Un año más tarde fue puesto en funcionamiento en Odessa una pizarra telefónica automática inventada por unos rusos. En 1895 se solicita una nueva patente para pizarras automáticas, en la cual se incluyen a los teléfonos el disco de marcar. Un sistema de este tipo se puso en funcionamiento por primera vez en 1896 en los Estados Unidos. En 1908 se usó en una instalación de planta telefónica automática por primera vez el disco pequeño y una configuración de 2 hilos. Bueno, por ahora vamos a terminar esta primera parte y esperamos que hayan podido valorar que los ejemplos desarrollados en este material no son tan factibles para demostrar lo que estas personas quieren decir, así como la necesidad de manipular los mismos para poder lograr sus objetivos. De la misma forma, si realizan búsquedas en Internet, se pueden dar cuenta que Cuba, antes de 1902, obtuvo logros relevantes a nivel mundial y hemisférico. Claro, que estos no pueden ser manipulados, por lo que no los mencionaron. Y podemos poner como ejemplo que la primera nación iberoamericana que tuvo el primer cementerio aislado de iglesias fue Cuba en el 1806. La primera nación de la América hispánica que usó máquinas y barcos de vapor en 1829 también fue Cuba. El cubano Vicente Antonio de Castro fue el primero en utilizar anestesia con éter en Latinoamérica en 1837. Y en 1871, Esteban Bellán se convierte en el primer iberoamericano en jugar béisbol profesional en las ligas estadounidenses. En 1881, Carlos J. Finland descubre el agente transmisor de la fiebre amarilla, indicó también su prevención y su tratamiento. Por otro lado, fue María Calvo Nodarce, la Macorina, la primera mujer iberoamericana en manejar un automóvil. Y el primer campeón olímpico latinoamericano fue el cubano Ramón Fon en la especialidad de esgrima en el 1900. Como pudieron apreciar, en esta primera parte solo hablamos de aquellos logros que tuvieron lugar antes de 1902. Para la próxima entraremos en aquellos ejemplos que comprenden la época republicana. Por ahora, un saludo a todos nuestros seguidores y hasta la próxima. Aunque digan lo que digan, cubano siempre seré. El de San Antonio Maicí, siempre te defenderé. Aunque el mundo esté como